Hola, profe, buenas tardes. Hola Ninel, ¿cómo estás? Bien, mira la puntualidad, profe. Yo sí soy tu estudiante de calidad. Sí, la única puntual, porque vea, 12:30 y solamente tú te Sí, profe, porque es celebraron que la clase de... clase de religión. Bueno, Pero ¿sabe muchachos, cuál es les la doy la mayor embarrada? bienvenida. ¿Qué? No, pero ¿sabe cuál es la mayor embarrada? ¿Cuál Pinto? Que después viene clase de estadística. No diga eso, que todo esto está quedando grabado, hermano. Saludo a todos los muchachos que están conectados. En este momento tenemos 24 participantes. Estamos comenzando ya nuestra clase. Faltan algunos, así que tomaré ahora lista para saber quiénes faltaron y quiénes no. Y dejar evidencia, porque todos estos videos van a quedar subidos en YouTube, en nuestro canal sociales para pilos, donde vamos a subir los videos de las clases y estamos subiendo ya los videos de las clases. Ahí pueden encontrar ustedes los videos de las clases que tuvimos durante esta semana para que repasen por si se les olvidó algo, por si no tienen algo ahí muy pendiente. Bien, entonces comencemos en el día de hoy nuestro tema de religión que se titula en el día de hoy los atributos de Dios. Pongámosle algo de música. Los atributos de Dios. Vamos a ver cuáles son y qué son los atributos de Dios. No hemos podido, tocamos eso en la clase anterior, la última clase que tuvimos, tocamos medio, pero no hemos podido profundizar en el asunto de los atributos divinos. Bien, ¿ya sacaron el cuaderno? ¿Ya pusieron título? Supongo que sí. Muy bien. Los topics Profe, y todo eso, los temas y eso todavía no los voy a dictar porque me falta terminar este tema del primer periodo. Entonces, hasta que no termine el tema del primer periodo, no, aunque la nota igual queda en el segundo, pero no hemos podido terminar el tema del primer periodo. Ya saben por qué. Entonces, termino este tema del primer periodo y ya entramos en el segundo. ¿Cómo que Lina no puede entrar? Claro que puede, que intente otra vez. Vea, me entró el de la rota. Listo. Comencemos. ¿Cómo es Dios? ¿Y cuáles son sus atributos? Cuando hablamos de un atributo, estamos hablando de algo como unas características. Por eso la palabra atributo no cuadra mucho con Dios, porque atribuir algo es como añadir algo. ¿Qué miro, Ninel? No sé qué quiere que mire. Atribuir es como añadir algo a alguien, por eso muchos no les gusta ese término de los atributos de Dios, no les gusta hablar de los atributos de Dios porque a Dios no se le atribuye nada, Él es absolutamente completo en todas sus características. Por eso otros hablan más bien de las perfecciones de Dios o de las características de Dios, que es como mejor hablar en ese sentido. Entonces, los atributos son sus características distintivas. Algunos los han llamado sus excelencias, sus perfecciones, sus virtudes. Por eso algunos hablan no de los atributos de Dios, sino de las virtudes de Dios, o de las perfecciones de Dios, o de las excelencias de Dios, ¿no? Bien. Hay una palabra en griego, que es la palabra arete, o arete, que quiere decir excelencias. Los atributos de Dios revelan su naturaleza, nos dicen cómo es Él. ¿Sí? Las personas generalmente suelen decir que creen en Dios a su manera. Si no sé si lo han escuchado, es que yo creo en Dios a mi manera. Resulta que uno no puede creer en Dios a la manera de uno porque Dios es Dios. Dios no es como uno quiere que Dios sea. Dios es como Él quiere ser y punto. Si no es así, entonces Dios no es Dios y Dios no existe. Dios tiene que ser como Él es y punto. Y si Dios es como Él es, entonces yo no puedo hacer a Dios a mi imagen y semejanza, que es lo que todas las civilizaciones han intentado hacer durante toda la historia, crear a Dios a su propia imagen y semejanza. Dios no es a nuestra imagen y semejanza, Dios es como Él es, y punto. Nadie puede ponerle unas características especiales diferentes a las que nos dice el que tiene. Entonces, desde el cristianismo, que es lo que nosotros estamos estudiando,
Dios tiene unas características. ¿Y dónde encontramos esas características de ser de Dios? Pues en la Biblia, son reveladas ahí. ¿Sí? Desde otras religiones, pues sus dioses tienen otras características diferentes. En el cristianismo es absolutamente diferente a todas las demás religiones, diferente al budismo, diferente al hinduismo, diferente al confucianismo, diferente a todas las demás, porque este Dios es un Dios personal, es una persona con sentimientos, con emociones, que se enoja, que se alegra, pero al mismo tiempo cada una de esas características son absolutamente perfectas. Perfectas. No hay ningún fallo ni ningún error en ninguna de sus características. Es como la máxima expresión del ser humano en cuanto a sus características. Sin embargo, no podemos decir que el Dios sea parecido al ser humano, sino que el ser humano es parecido a Dios. Hay cosas de Dios que el ser humano tiene, pero hay otras que nunca podrá tener, ¿no? Entonces, las virtudes no son Profe, ¿lo puedo volver añadiduras. un momentico? Ay, Dios mío. Profe, ¿lo puede volver? Tuve como media hora. Lo tuve ahí hartísimo. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Profe. Camila? Bien, profe, qué pena por llegar hasta ahora, pero es que el internet se me cayó. Entonces me tocó llamar a Clara y hasta ahorita me lo solucioné. Claro, ay, Señor, Dios mío. Gracias. Profe, si quiere ya páselo. Ya, y eso que eso es re poquito y no había casi nada. Ya, Cristancho entró 15 minutos después. Bien. Entonces, sus virtudes, ¿quién tiene? Ya. Sus virtudes no son añadiduras a su ser, sino que su ser es la pleroma. Ese es el término griego, pleroma. Su ser es la pleroma, la plenitud de sus virtudes. Dios es en cada una de sus virtudes pleno. No hay nada que le falte a Dios. Dios es completo desde la teología cristiana. O sea, Dios no tiene, a ver, les explico. Por ejemplo, una de las virtudes de Dios es el amor. Pero no quiere decir que Dios tenga amor, sino que Dios es el amor. Dios es sus virtudes. No es que Dios tenga un poquito de amor y tenga un poquito más de amor, o pueda ser más amoroso o menos amoroso. No se puede, no tiene lógica, porque Dios es el amor completo. Otra de sus virtudes, Dios es todopoderoso. No quiere decir que Dios tenga un poquito de poder o que pueda adquirir más poder. Dios no puede adquirir más poder, porque simplemente no existe poder fuera de él. Incluso el poder de los seres humanos o el poder de Satanás, cualquier poder que usted quiera mencionar, es también al mismo tiempo regido por Dios, porque no hay poder fuera de Dios. No sé si me hago entender. Bueno, listo, Cristancho. Hay varios tipos o varias maneras de clasificar esas virtudes, ¿sí? Algunos las clasifican como comunicables y no comunicables, en función de si se pueden experimentar por los seres humanos o no. Comunicables es que sí se pueden experimentar por los seres humanos, incomunicables o no comunicables es que no podemos experimentar esas virtudes. Hay otros que hablan de virtudes morales y no morales, que tienen que ver con la moral, y otros que no tienen nada que ver con la moral. Por ejemplo, amor, paciencia, bondad, esas son virtudes morales, pero poder no es una virtud moral, ¿sí? Omnipotencia, por ejemplo, no es una virtud moral. Otros hablan de virtudes de grandeza, hablan virtudes de grandeza y virtudes de bondad, ¿no? Etcétera. Muy bien. No copien absolutamente todo eso porque entonces yo no voy a poder cambiar las diapositivas nunca. Y ustedes saben que esta clase nos cuesta mucho llevarla a cabo. Sea presencial o virtualmente, siempre algo nos interrumpe. Y como que casi siempre es lo mismo. Bueno. Listo. Entonces, ¿cómo las vamos a estudiar nosotros? Pues las vamos a estudiar de la primera manera. Vamos a hablar de virtudes o excelencias comunicables y no comunicables, atributos comunicables y no comunicables. Esa es la manera en la que vamos a estudiarla porque es lo más fácil. Mucho más fácil hablar de virtudes de Dios comunicables y no comunicables que hablar de virtudes de grandeza y de bondad. Es más difícil. Bueno. Entre más conoce uno los atributos de Dios, se supone que mayor santidad experimenta. ¿Sí? Ya después vamos a mirar por qué. Entonces, incomunicables. Comencemos. Ahí está la lista de los atributos incomunicables.
y voy a ir explicándolos de a uno. La aceidad. La aceidad significa que Dios existe por sí mismo, o ni siquiera existe, Dios es por sí mismo. ¿Qué quiere decir con que Dios no existe? Quiero decir que lo que existe, y creo que lo hablamos en filosofía en algún momento, lo que existe, existe porque está en el universo. Pero resulta que Dios está fuera del universo, Dios contiene al universo. Por lo tanto, técnicamente Dios no existe. Dios simplemente es. Dios es el ser. ¿Sí? El ser por excelencia. Dios es. No tanto que exista, sino es. De ahí que en los últimos siglos el debate ya no se centra en si Dios existe o no. Se centra en que Él es. ¿Mm? ¿Y por qué Dios es? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién es el papá de Dios? Es la pregunta del $1.000.000. Como ya lo he explicado en otras clases, nadie. Él es por sí mismo. Él es por encima del tiempo y del espacio, por lo tanto no necesita un cumpleaños, ni tuvo que nacer en ningún momento determinado, ni morirá jamás. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nacemos y morimos porque estamos sometidos al tiempo y al espacio. Él no. Él no está sometido a ninguna de esas cosas. Y por lo tanto, Él es. Simplemente es. Eso quiere decir la aceidad. Él es por sí mismo. Nadie lo hizo. Nadie lo diseñó, nadie lo pensó. Él simplemente es porque es el ser por excelencia. Inmutabilidad. Dios no cambia. Si Él no tiene tiempo ni espacio, pues Él no tiene que cambiar. No va a cambiar jamás. No puede cambiar. Pero si no puede algo, entonces no es Dios. Porque no es que no, Dios se supone que lo puede todo. En este caso no. Porque si pudiera cambiar ahí no sería Dios. Profe, una pregunta. Dios es Dios precisamente porque esta es una de sus características. Si usted le quita cualquier virtud a Dios, pues deja de ser Dios. Señor. Se supone que si Dios no tiene tiempo, entonces no envejece, nunca fue joven ni nunca ha sido viejo. Siempre está Exacto. en un eterno presente, ¿no? Sí. Entonces, Dios no podría tener rasgos así como barba ni nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Esos antropomorfismos son producto de la Edad Media. Dios teológicamente no es un viejito con barba encima de una nube. Dios Profe, no ¿por qué tiene... lo pintan así? ¿Señora? ¿Por qué lo pintan así? Porque la gente en la Edad Media quería representar a Dios de alguna manera, entonces lo inventaron parecido al hombre. Pero usted o uno puede analizar la Biblia, y en la Biblia, por ejemplo, nunca describe a Dios con rasgos humanos. De hecho, lo que la Biblia dice es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. O sea, Dios no es un ser humano, ni se parece a un hombre. Ay, pero es que la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero eso no está hablando de una manera física. Cuando dice que nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que nos parecemos a Él en las virtudes morales. Somos capaces de amar, somos capaces de airarnos en ciertos momentos. Sí, tenemos ciertas características. Algunos dicen que cuando dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, se refiere a que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. O sea, así como Dios es 3 en 1, nosotros también somos 3 en 1. Puede ser alguna manera de aplicarse. Entonces, no se está refiriendo a que Dios sea un viejito con barba encima, no, sáquense en esa concepción de la mente. En la Biblia sí hay antropomorfismos de Dios. ¿Qué es un antropomorfismo? Que dice, por ejemplo, la mano de Dios, o el ojo de Dios, o la espalda de Dios. ¿Quiere decir que Dios tiene ojos, manos, espalda? No, Dios no tiene manos. Ay, no diga que Dios es mochito. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que Dios es un espíritu. Los espíritus no tienen manos. La Biblia utiliza esos ejemplos solamente para que nosotros en nuestro limitado comprendimiento podamos entender cómo es Dios. La mano de Dios hace referencia a que Dios ayuda a las personas, no a que tenga manos. El ojo de Dios no quiere decir que Dios tenga ojos, quiere decir que Dios ve todo lo que pasa, que es muy diferente. ¿Me hago entender? Entonces, Dios no cambia, no envejece, es inmutable. Pueden pasar todos los siglos de los siglos y no va a cambiar porque para Él no pasaron. Él está por encima del tiempo y del espacio. El mañana y el hoy y el ayer son al mismo tiempo para Él. ¿Me entienden? Por eso no es que Dios vea el futuro. Dios no ve el futuro. Dios diseña el futuro. Permite que pase. Y no es que lo vio, es que lo hizo. Muy diferente. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Doctor Strange, ¿cierto? En Endgame. Él ve 24.000 posibles futuros. Los ve, pero intenta que pase uno solo. Dios no es así. Eso fue en Infinity War.
bueno, de donde sea. Dios no es así. Dios no es que vea los futuros y escoja el mejor futuro posible. No. Es que Él ya sabe lo que va a pasar porque Él diseñó lo que va a pasar. Y así que no hay más futuros posibles ni probables. Va a pasar lo que tiene que pasar y lo que Dios destinó que pasara. Porque es Dios, profe. Exactamente. Infinitud. ¿Qué quiere decir? No es tanto que sea infinito como que no tenga un principio. Bueno, sí, también, no tiene ni un principio ni un fin. Pero la infinitud quiere decir que ninguno de sus atributos tiene límite alguno. O sea, Él es eternamente amoroso, es eternamente santo, es infinitamente bondadoso, es infinitamente... Realmente perfecto. Exacto, no hay un límite. No es que llegué al límite de amor y ya no tengo más amor. No, porque no es que tenga amor, es que Él es el amor. No es que tenga bondad, es que Él es la bondad. No hay bondad fuera de Dios. ¿Sí? No es que Él sea santo, es que Él es la santidad. Y ya vamos a explicar que la santidad no es portarse bien. Lo entendemos muy mal. Y tenemos en la mente la santidad como la gente que se porta como un angelito. No, eso no es santidad. La palabra en hebreo de santidad hace referencia a ser diferente a lo demás. Eso es lo que significa santidad. Por eso Él es 3 veces santo, porque es absolutamente diferente a todo lo que existe. Hay una diferencia entre Él y la creación total. ¿Sí? Aunque nosotros seamos hechos a su imagen, somos solo eso, imagen, pero no somos su esencia. Hay una diferencia entre Dios y su creación. En el cristianismo, la creación, o sea, el universo y Dios no son la misma cosa. Hay una diferencia entre el autor del universo y el universo. Para los panteístas, el universo y Dios es la misma cosa. Para el cristianismo no, son 2 cosas diferentes. Dios es espíritu, ruach en hebreo, neuma en griego, ruach, espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Tanto la palabra ruach como la palabra neuma significan viento o soplo o aire. Dios es como el aire. Dios es como un soplo. ¿Cuál es el límite de un soplo? ¿Dónde comienza y dónde termina un soplo? No tiene límite. ¿Se puede ver? No. Pero se puede sentir. ¿Me entienden? Dios es así. Dios es un espíritu. Un ser invisible, pero que se siente. Un ser que no tiene límite, que no se puede demarcar en un espacio del universo delimitado. Dios es un espíritu, no es un ser corpóreo. Y eso ya nos marca una diferencia grandísima entre el cristianismo y otras religiones, que siempre veían a sus dioses como seres corpóreos. El cristianismo cambia todo eso, y de hecho el judaísmo también, ven a Dios como un espíritu. Génesis, capítulo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu, el viento de Dios, el Espíritu de Dios. Dios es un espíritu, entonces, no un viejito con barba encima de una nube. Soberanía incomunicable. Dios es rey y no consulta sus actos con nadie, no necesita permiso de nadie para nada, y todos dependen de Él. Todo pasa porque es su voluntad. Ahora, Dios es absolutamente soberano, hace lo que quiere, no le consulta ni le pide permiso a nadie, porque no sería Dios. ¿Y eso lo hace malo? No, para nada. Algunos dicen, entonces es malo de la historia, porque el pobre Satanás lo único que quería era libertad para él y sus ángeles. Y la revolución que él inició era una revolución buena, bondadosa, porque finalmente él quería era la libertad de un tirano autoritario como Dios, que quería que Satanás y los ángeles hicieran lo que él le daba la gana. Tenemos que pensar que eso es imposible lógicamente, ya que Dios es absolutamente pleno en todos sus atributos. Por lo tanto, su voluntad siempre es perfecta. Por lo tanto, ponerse una voluntad perfecta no es un acto de liberación, es todo lo contrario, es un acto de opresión. Porque como la voluntad de Dios es perfecta, entonces salirse de la perfección es lo malo. Ahora, cuando habla la Biblia de voluntad de Dios, como soberano y como el que decide lo que quiere, como quiere y cuando quiere, habla en 2 sentidos, en un sentido decretivo y en un sentido preceptivo. La voluntad perfecta de Dios es la preceptiva, la que enmarca sus preceptos y sus mandamientos, pero no siempre Dios permite su voluntad preceptiva, a veces decreta cosas. Es decir, tiene una voluntad donde permite que pasen cosas que aunque no son perfectas, son su voluntad porque al final traen algo bueno.
Les explico. Usted dice, se me murió mi perrito en plena cuarentena, Firulais, ¿por qué te moriste, Firulais? Yo te amaba tanto, Firulais. Usted llora, pero Dios, ¿por qué te llevaste a Firulais? Llévame a mí, llévame a mí. ¿Cierto? Está angustiado. Y no entiendo por qué Dios se llevó a Firulais. ¿Es algo malo? Sí, se le murió su perrito, muy triste. Pero resulta que eso que parece malo, en la voluntad decretiva de Dios, que Dios permitió que muriera, va a traer algo bueno a la final. Usted va a tener más tiempo para jugar con su hermanito menor y le va a dedicar más tiempo a él y entonces se van a hacer más amiguitos y cuando grandes se van a ayudar, por ejemplo. Los males momentáneos de la vida, Dios los permite para que traigan bondades más grandes a futuro. Todo mal momentáneo, por grande que sea, está sometido a un bien superior. Ejemplo histórico. El mal momentáneo durante 5 años de Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de judíos, permitió un bienestar superior, que fue la creación del Estado de Israel, donde ahorita viven más de 18 millones de judíos. Entonces, un mal momentáneo causa un bien superior. Todo eso parte de la soberanía de Dios. Nadie le puede decir a Dios que haga lo que él quiere. Hay gente que piensa que puede obligar a profe. Dios a hacer cosas. Señor. Profe, una pregunta, o sea que entonces el coronavirus también debe tener su propósito, cosa claro. buena, Sí, su propósito. sí. De hecho, Pero ya se está dando, todavía no. ¿Cómo? Si se está dando Ya se está dando al sí, menos. claro. Todo tiene un propósito y puede ser que ese propósito Profe, ya ¿y si se tiene un cumplió, propósito? se cumplió. Y si tiene un propósito aparte del bienestar del ser humano, o sea, el propósito sea acabar con la raza humana para proteger el planeta Tierra. Puede ser, pero eso al mismo tiempo sería bueno para el ser humano. Recuerden que desde el cristianismo, y todo esto lo estamos interpretando desde el cristianismo católico, protestante y ortodoxo, desde el cristianismo todas las cosas ayudan para bien a los que creen en Dios. O sea, así Dios permita que la gente muera, eso es bueno. ¿Que la gente muera es bueno? Para Dios sí, y para la gente también. Para los que creen en Él, porque vivirán con Dios. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir ganancia. O sea, lo que nosotros vemos tan terrible como una muerte, para Dios no es terrible. Porque para Dios nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida no es nada ante la eternidad de Dios. ¿Sí? Así que morir no sería malo. Sería bueno siempre y cuando esa persona conozca a Dios y tenga fe en Dios. Así que esa persona estará mejor muerto que vivo. Entonces ahí es donde nos explicamos que Dios no ve la muerte igual que nosotros, ¿no? Nosotros le tenemos mucho miedo y nos parece algo terrible y espantoso. Para Dios no. Para Dios incluso es mejor. En todos los casos. Señor. Es que yo he escuchado a un sacerdote que ha dicho que Dios haya mandado todo esto para que los ateos creyeran más en él. Pues el propósito como tal de todo lo que está pasando no lo sabemos. Se puede inferir. Puede ser esa, una inferencia. Hoy vemos mucha gente. Ayer veía a un médico llorando en una entrevista diciendo los científicos no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo encontrarle la cura a esto. Lo único que podemos es orar, decía el tipo. O sea, miren cómo incluso los científicos y los doctores y todo el mundo, alguien decía ayer, el mundo está arrodillado hoy ante la voluntad de Dios. O sea, dependemos de Dios. No es la plaga más dura que hemos tenido nunca. Han habido plagas más duras. Por ejemplo, en la Edad Media hubo una plaga terrible que se llamó la peste negra, pero la gente... La fiebre española. La fiebre española fue muy terrible y generalmente pasa lo mismo. La gente termina buscando a Dios. Dios, ayúdanos, ya no tenemos otra opción, ya solamente tú eres la única. Y uno ve ya a los cantantes sacándole canciones a Dios y la gente que antes ni hablaba de Dios ni por las curvas, ahora sí habla de Dios nos ayude. Sí. Al borde de la muerte nadie es ateo, señores. Estando al borde de la muerte nadie es ateo. Ahí sí todo el mundo de acuerdo de Dios. Hasta el más ateo de los ateos cuando ve su avión estrellarse dice, Dios mío, ayúdame. ¿Y Dios sí lo ayuda? O sea, sí lo tiene. No sé, eso sí depende de la soberanía de Dios. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Okay. Pues que lo importante es tener fe, creer, confiar en Dios. El que cree Profe, en una Dios, pregunta. Dios lo recibe. Profe, Señora. ¿por qué es necesario creer en Dios si Él sabe que existe? Claro, es que Él no quiere que nosotros creamos en Él porque Él no sepa que Él existe. Obviamente Él sabe que Él existe.
No es por bien de Él, es por bien nuestro. Porque si Él es el máximo bien y la máxima bondad, ¿sí? Y nosotros somos seres caídos, pecadores, pecaminosos, borrachos, mujeriegos, jugadores y mentirosos, pues necesitamos de Él para cambiar. Y la única manera de necesitar, de que Él nos cambie es creyendo en Él. Porque si no creemos en Él, ¿cómo nos va a cambiar? ¿Me entiendes? Él es la suma de todas las virtudes humanas, Él es la suma de todas las perfecciones humanas, y como el ser humano es imperfecto, necesita confiar en Dios y creer en Dios para perfeccionarse. Entonces no es por Dios que necesitamos creer en Dios, es por nosotros. Bueno, dos preguntas. Uno, ¿qué pasa con los ateos? O sea, bueno, se mueren y ¿qué pasa? Y segunda pregunta, ¿dónde está el infierno? ¿El infierno está dentro de Dios? ¿Por qué estaría el infierno dentro de Él? ¿Dentro de Dios? Pues claro, porque Por ahí. estamos dentro de Dios, porque Él es un espíritu y Sí, Él claro. todo está dentro de Él. Pero Primero, ¿dónde está el infierno? sí, recuerden que todo esto lo estamos analizando desde el cristianismo ortodoxo, o sea, católicos, protestantes y ortodoxos. Dentro del cristianismo se enseña que solamente aquellos que crean en Jesucristo serán salvos. ¿Qué pasa con los ateos? Pues se condenan, porque nunca tuvieron fe, no quisieron creer, no les gusta, no les interesa a Dios. Así que, pues Dios tampoco. Ahora, ¿para dónde se irían? Obviamente a la condenación eterna. ¿Y dónde es la condenación eterna? ¿Sí? ¿Está dentro de Dios en el término que Ninel lo pone? Pues sí, claro, porque todo está dentro de Dios. Ahora, el infierno no es un lugar físico, es un lugar espiritual, como el cielo. Es un lugar que no vamos a encontrar cavando en la tierra y buscando por allá en el fondo de la tierra a ver si allá encontramos las almas. No, todo eso es metafórico. Es un lugar espiritual porque lo que se está condenando allá son almas, no cuerpos. ¿Sí? Entonces, desde Una pregunta. Espérate, termino de contestarle a Ninel. Desde el cristianismo, el ser humano está condenado, nace condenado. Y la única opción para no condenarse es que en su vida... Bautizándose. Dios, O bautizándose, ¿no? bautizándose para los católicos. Los católicos sí hay que bautizarse por obligación. ¿Sí? Para los protestantes, por ejemplo, no. Ellos piensan que solamente con la fe, solamente creyendo en Jesucristo. Bautizarse es un acto de fe, de confianza en Jesús, pero no es obligación bautizarse. Para los católicos sí. Entonces usted puede ser mala gente, pero si se bautizó ya se salvó. Para el protestante no. Usted necesita tener fe y punto. ¿Sí? Entonces, Otra pregunta. ¿Dios está en el infierno? Sí, por medio de su juicio. El atributo que se manifiesta de Dios en el infierno es su juicio. Porque así como es amoroso, también es justo. No puede dejar de ser amoroso no puede dejar de ser justo por ser amoroso. Tiene que ser las dos cosas. Señora. Porque, por ejemplo, bueno, Roma le impuso el cristianismo a España, España no lo impuso a América. ¿Y qué pasa con los que, por ejemplo, los asiáticos o los hindúes que creen en miles de dioses? Sí, hay dos formas básicas de explicar eso. ¿Sí? Hay dos. Esos son politeístas, ¿no? Sí, la primera que es los que dicen que esas personas van a ser juzgadas por su precario o mucho conocimiento de Dios. Cada cual se juzga por el conocimiento de Dios. Entonces, la primera teoría dice que un indígena que nunca le predicaron a Cristo y se murió, entonces Dios lo va a juzgar por lo que él sabía de la divinidad. Sin embargo, no encontramos ese concepto en la Biblia por ningún lado. Eso no está por ninguna parte. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Que el que no cree en Jesucristo se condena, punto. O sea, que los que nunca conocieron de Jesús, pues se condenan. Esa es la segunda posición. Solamente los que creyeron en Jesús serán salvos. Ay, pero qué injusto que esas personas no tuvieran la oportunidad de salvarse. Resulta que no, porque dice el libro de Éxodo que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. O sea, lo justo es que todos nosotros nos vayamos junticos para el infierno porque somos malos, borrachos, mujeriegos, jugadores y mentirosos. Eso es lo justo. Eso es justo. Así que Dios es tan bueno que decide salvar a algunos, a los que creen en Él. ¿Sí? Entonces miren que el concepto cambia todo. O sea que el humano por naturaleza es malo. Exacto. Pero, el humano nace malo, señora. Igual nosotros nacemos ateos, porque nadie nace sabiendo nada. Nacimos con mente limpia, todo nos lo enseñan. Claro, todo el mundo nace siendo malo. De hecho, precisamente eso es lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 3, miren lo que dice para terminar y les dejo una tareita muy pequeñita.
En Romanos capítulo 3 nos describe cómo la Biblia cree que es el hombre, cómo la Biblia describe la naturaleza humana. Miren lo que dice. Se los leo rápidamente aquí. Dice lo siguiente. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay ni un justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua urdieron engaños. Veneno de aspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para que los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Miren cómo describe la Biblia a los seres humanos. No hay ni un solo uno justo, no hay ningún solo bueno. Todos nos desviamos, todos somos malos, borrachos, mujereros, jugadores y mentirosos. Unos más malos que otros, pero todos malos. Así pinta la Biblia al ser humano. O sea, el cristianismo pinta al ser humano como un ser caído, pecaminoso y malo. Unos más malos que otros, pero todos malos. ¿Sí? Y la única manera de volvernos buenos es teniendo comunión con Dios, porque Él es la bondad. Así que Él nos transmite esa bondad. Es la Pero, única profe, manera. Señor. ¿y los pastores que creen en Dios y violan los niños? Pues también son malos, borrachos, mujeres, jugadores Pues y nunca sí, creyeron pero en Dios. ellos creen en Dios y dan La Biblia dice, el camino para ir hacia Él. la Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, la fe no es creer en Dios, es que en eso nos equivocamos. Fe no es creer en Dios. Fe es depositar la confianza en Dios para seguir sus mandamientos. O sea, el que tiene fe realmente es aquel que es capaz de creer en Dios y obedecerle. Entonces, un cura que viola niños, como esos escándalos que han habido por montones, un cura que viola niños, no tiene fe verdadera. ¿Me hago entender? Nunca fue realmente un creyente. Creer no es suficiente. Tener fe no es creer. Tener fe es confiar y obedecer a Dios. Es diferente a solo creer. Los demonios creen, pero son demonios. Siguen haciendo cosas malas. Eso es lo que dice la Biblia. Los demonios Perdón si me creen. fui, es que se me cayó el internet un momentico, pero ya. Bueno, aquí lo pinto. Bueno, terminamos, muchachos, por hoy. Terminemos por hoy. No les voy a dejar tarea por hoy. Pero quedan 5 Profe, minutos. una última pregunta. Pero necesito llamar lista. Señor. Entonces, si un ateo es bueno, pero no creen en Dios, ¿igual sigue condenado? ¿O? Es que el problema es qué es ser bueno. Porque es que la definición en el cristianismo de ser bueno es imposible sin Dios. O sea, ¿puede alguien que no cree en Dios hacer cosas buenas? Sí. Pero ¿puede alguien que no cree en Dios, no tiene una verdadera fe en Dios, ser bueno? No. Porque hay una diferencia entre hacer cosas buenas y ser bueno. Para ser bueno, según la Biblia, se necesitan 3 cosas fundamentales para ser bueno. Se necesita hacer todo para la gloria de Dios, no para la gloria personal. Si yo hago algo bueno, como ayudar a una viejita a pasar la calle, y no creo en Dios, eso no lo hice por el acto mismo. Si la viejita se va y no me dice gracias, yo digo, si regalaba a la viejita, la ayuda a pasar la calle y ni gracias me dio. Entonces mi acto no fue bueno. Estaba esperando algo a cambio, estaba esperando las gracias. Un acto verdaderamente bueno no espera nada a cambio. 2. Y 3, un acto verdaderamente bueno está acorde con la voluntad divina. Y si alguien no cree en Dios, pues no va acorde con la voluntad divina. O sea, ¿un ateo puede hacer cosas buenas? Sí. ¿Pero puede ser bueno? No. Ahí hay una diferencia muy grande. Porque como Dios es la bondad y el ateo no tiene a Dios, pues el ateo no puede ser bueno, aunque haga algunas cosas buenas. Y esas cosas buenas que hace son parcialmente buenas, no totalmente buenas. Son parcialmente buenas porque son buenas para él y conforme a su conveniencia. Para él creerse a sí mismo bueno y para mostrar a los demás bueno. En cambio, desde el cristianismo del cristiano se ve a sí mismo como malo y pecador, no como bueno. Mientras el ateo se ve a sí mismo como bueno, aunque no crea en Dios. Hay una diferencia grande.
Es un tema larguísimo, duraría Profe, pero ¿y horas. si no nos consideramos buenos, sino que hacemos actos buenos porque no somos realmente buenos? Que Dios debería perdonarnos en sí si no creímos en Él en nuestra vida. ¿Por qué no nos Eso, perdona al final si fuimos buenos y no hicimos nada? pues porque nadie es bueno. O sea, ¿por qué, por ejemplo, los protestantes creen que la salvación no es por obras? No importa cuántas cosas buenas hagas en tu vida, no te vas a salvar. ¿Por qué lo creen? Porque Pablo dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, si fuéramos salvos por obras, entonces compraríamos la salvación a punta de actos que nosotros mismos realizamos. No es una salvación que Dios nos regale, sino nosotros por nuestros propios méritos las conseguimos. Y resulta que no, porque todo ser humano es malo. Así que si el ser humano tiene como propósito hacer cosas buenas para ser salvo, esas cosas buenas ya no son buenas porque está buscando algo a cambio, irse para el cielo. Entonces ya no son obras buenas. Una obra realmente buena es la que no espera nada a cambio. Por ende, solamente aquellos que tienen fe en Jesús son realmente buenos porque sus obras buenas son consecuencia de su fe. Y no está buscando ser salvo porque ya lo es. Simplemente es el resultado de que cree en Jesús. Es una cuestión larga, un poco compleja, medio filosófica. De hecho, muchos filósofos han pensado sobre estos temas, ¿sí? Pero una persona que hace cosas buenas no es bueno. Una persona que hace cosas buenas no es bueno. Desde el cristianismo solamente el que cree y tiene fe es bueno. Como consecuencia hace cosas buenas. Pero hace cosas buenas porque es bueno. No es que sea bueno porque hace cosas buenas. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que soy bueno y hago cosas buenas, y otra cosa es que hago cosas buenas y por eso soy bueno. Ese último concepto no es cristiano. En el cristianismo no se cree eso. Usted puede hacer todas las cosas buenas del mundo y ser malo, porque en el fondo es malo, porque usted está esperando algo a cambio. En el cristianismo solo el que cree en Dios realmente y de corazón, ese puede hacer cosas buenas sin esperar nada a cambio. Ese es bueno por su fe, no por sus obras. Entonces hay una diferencia enorme entre los dos conceptos. Por eso, por más buenas cosas que haga un ateo, no se podría salvar ni ir al cielo. Profe, ¿tú vas a ir Porque al sigue siendo cielo? ateo. Sí, yo confío en Dios. Confío en ¿Pero Dios. de toda la vida? ¿De toda la vida qué? O sea, ¿has confiado en Dios toda la vida? No, no toda la vida. No toda la vida. Antes yo era muy ateo. Por De eso. hecho, cuando Entonces comencé a Dios no va estudiar. a juzgar que antes eras ateo. Lo que pasa es que precisamente lo que dice Dios es que en el momento en que comenzamos a creer en Él, todos nuestros pecados son perdonados. Dice que los echa a lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Qué Bueno, es lo entonces, único que hay que hacer? Arrepentirse de los pecados y creer en Él. No importa bueno, cuántos por pecados y ejemplo, no cuántas es un cosas malas sicario haya ateo. hecho. Un ¿Cómo? sicario ateo o un violador ateo. Y al día siguiente dice, no, marica, ya Tiene que verlo creamos con en Dios. grosería. Y empieza a crear todos los pecados, ¿se le perdonan? Todos los pecados. Sí, todo se le ¿Sí? perdona. Todo se le perdona. Pero no ¿Por qué? sería justo. Pero solo si cree realmente en Dios. Si Solo o si sea, cree si en ya deja de ser sicario y eso. Exactamente. Si sigue siendo sicario, no, porque nunca se arrepintió. Es que la clave está en el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cambiar su comportamiento. O sea que Popeye prácticamente se fue al cielo, porque él No, últimamente porque Popeye nunca cambió. Sí, Esos Popeye volvió ejemplos que usted cristiano. pone. Cosa. Que dejó de matar gente es una cosa, pero que se arrepintiera de verdad, porque el arrepentimiento implica restitución. Es decir, no solamente dejar de hacer lo malo que hacía, sino intentar enmendar las cosas malas que hice. Hay dos características ahí en el arrepentimiento verdadero, y Popeye no demostró ninguna de las dos, Profe, pues a mi una parecer. pregunta. Señora. Por ejemplo, los paramilitares, es un ejemplo acá colombiano, Sí. que violan, pican, matan y se van a morir. Digamos que los capturan Y se y les da arrepienten y se pena de van al cielo muerte. antes Y de al morir. día, y antes de que los maten, se arrepiente y dice, Dios perdóneme por todo, ¿se van al cielo? A ver, hay varias cosas. Uno, generalmente si la gente sabe que se va a morir, pues se va a arrepentir. ¿Hubo un verdadero arrepentimiento? No, porque es un arrepentimiento coaccionado. Sabe que se va a morir, por eso se arrepintió. Entonces ahí sí le dio miedo irse al infierno. Por lo tanto, no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es coaccionado por una situación a punto de morir. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento nace de un corazón que se da cuenta que ha sido malo y que quiere cambiar su camino. Ahora, si una persona, espérate, termino de contestarle a Lina, se da cuenta de sus fallas, ¿sí? Sin estar coaccionado, y se arrepiente y después se muere al otro día, pues sí, es perdonado.
¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos viendo una clasificación de pecados. Entonces vemos que un asesino es muy mal, es muy pecador, pero yo que digo mentiras, yo no soy tan pecador, entonces yo sí merezco el cielo. Y resulta que en la Biblia se va al revés. No es que el pecado de matar a alguien sea un pecado muy grave y el pecado de mentir no sea tan grave. No, es que el pecado de mentir es tan grave como matar a alguien. ¿Sí? Es que el problema no es el acto en sí mismo, es ir en contra de la naturaleza de la santidad de Dios. Y decir una mentira es ir tan en contra de la naturaleza de la santidad de Dios como matar a alguien. Es tan grave decir una mentira como matar a alguien. No es que sea matar a alguien no tan importante, no, es que decir una mentira es muy importante. Eso hace que nos dé lo mismo que tú me hables de un sicario o un asesino, a que me hables de un mentiroso y un hipócrita. Da exactamente igual. Este tema es muy polémico, ¿no? Sí, profe, su clase es muy bacana. Que empieza la otra clase, hablando mucha mierda. Bueno, muchachos, alguien iba a hablar, pero ya no me alcanza el tiempo porque tengo otra clase. No les dejo tarea por hoy, pero para la próxima sí les dejo tarea. Y vean, no me dejaron llamar lista, ustedes sí son el colmo. Voy a preguntarle a la profe Jane a ver quién estuvo en clase. Será con la misma lista de ella. Listo, muchachos, que estén bien, juiciosos. Chao, profe. Nos vemos la próxima Chao, profe. semana, nos vemos el lunes. Hasta luego, Chao. profe. Profe, Chao. vaya bien. Chao. Profe.